Esta mañana el presidente Donald Trump advirtió en su cuenta de Twitter que se prepara una gran caravana de 20,000 migrantes dispuestos a llegar a Estados Unidos. Hace algunas semanas, la secretaria de Gobernación de México advirtió sobre la llegada de esa caravana madre, pero la famosa caravana no aparece. Lo que sí llegó son 6 caravanas madrecitas, según dijo ayer Olga Sánchez Cordero, con una presencia cada vez mayor de mujeres y de niños. Un grupo de estos inmigrantes fueron detenidos este lunes en Chiapas, medida que causó gran controversia. Veamos el contexto. 371 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos este lunes en Pijijiapan, en la zona costera de Chiapas, mientras que unos 800 huyeron y siguen escondidos entre las montañas. El Instituto Nacional de Migración apuntó que al realizar un procedimiento de revisión, algunos migrantes que integraban una caravana con 3,000 personas iniciaron la agresión, por lo que solicitaron el apoyo de la Policía Federal. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que las personas detenidas no quisieron registrarse y agredieron a los agentes migratorios. La agencia Associated Press apuntó que los migrantes no fueron agresivos, aunque parte de la caravana sí se armó con palos y piedras que no utilizaron. Según la misma fuente, policías y agentes federales metieron a la fuerza a mujeres, hombres y niños en vehículos para trasladarlos a la estación migratoria de Tapachula. Sitios de noticias locales y organizaciones de ayuda a migrantes coinciden con esta versión. Este martes se informó que de los 3,000 migrantes, 1,000 lograron subir al tren de carga conocido como La Bestia para buscar llegar a Estados Unidos y otros 1,000 permanecen en refugios. La secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteraron en conferencia de prensa que la política migratoria del Gobierno de México tiene 3 ejes fundamentales: la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de los países de la región centroamericana y el registro ordenado de los migrantes que ingresen a territorio nacional. Sánchez Cordero señaló que han arribado a México cantidades inusuales de migrantes, no solo desde Centroamérica, sino desde África y Asia, y que además ha crecido la proporción de mujeres y de menores de edad. Según cifras oficiales, una tercera parte del flujo migratorio está integrado por niños que vienen desde Honduras, El Salvador o Guatemala. Añadió que México seguirá ofreciendo atención humanitaria a los migrantes y que lo único que el país solicita es que respeten las leyes mexicanas y a sus autoridades y que acepten registrarse como precondición para decidir su calidad migratoria. Entre enero y febrero de este año, México ha deportado a 13,643 migrantes, el 97% de Honduras, Guatemala y El Salvador. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de miércoles. Hoy nos acompaña Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc, que a la vez martes y jueves, pero hoy está aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, gracias. Está Alfredo Lecona, como cada lunes y miércoles, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Buenas noches, muy bien, queridos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, bien, gracias. Y hoy nos acompaña Laura Reina, te damos las gracias por estar aquí otra vez, internacionalista, politóloga, y ya empezó a ver Game of Thrones. ¿Cómo estás? No he empezado a ver Game of Thrones, pero espero pronto. Buenas noches y saludo a todo el auditorio. Bueno, la próxima vez que vengas no vas a poder venir si no has visto la temporada todavía, por lo menos la 1. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de este tema, ya un tema muy serio, un tema difícil. Lamentablemente vemos esas imágenes y son dolorosas, ver a tantos niños, a tantas niñas caminando bajo el sol inclemente de Chiapas, evidentemente con poca agua, sin alimentos, en esos enfrentamientos que tuvieron con policías migratorias, con policías estatales también, y que escuchamos hoy en esta conferencia de prensa, pues con esos 3 ejes, por lo menos argumentar a Olga Sánchez Cordero, decir que la protección de los derechos humanos es una de las bases fundamentales de la política mexicana. ¿Qué dices de esto, querido Eder Guevara, después de haber visto lo que parece haber sido de verdad enfrentamientos duros entre los inmigrantes y la policía? Yo tengo una perspectiva crítica, pero no por estas imágenes específicamente, sino por algunos sucesos que están ocurriendo. Primero, creo que no terminamos de comprender lo complejo que está haciendo este fenómeno, que efectivamente no es como se daba antes. En otros momentos, la migración de Centroamérica, del Caribe, de otros países de África, se daba de manera clandestina y de hormiga, ¿no? O sea, eran pequeños grupos que migraban, se subían a la bestia y pues sucedían cosas terribles. Ahorita, producto de las políticas impuestas en Centroamérica sobre todo, y aquí hay un tema muy importante, Honduras tiene una crisis terrible que es provocada desde el golpe de Estado a Zelaya y la pobreza, la violencia de la que vienen huyendo todas estas personas de Centroamérica y del Caribe, pero también
la situación de violencia que atravesamos durante los últimos 12 años en el país, en la que cuando la gente llegaba de manera clandestina y así con pequeños grupos muy reducidos, cruzaban la frontera sur para tratar de llegar a Estados Unidos, eran secuestrados y muchas de estas personas no seguimos sin saber su destino y muy probablemente su destino fatal está en las fosas clandestinas que se han encontrado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, como respuesta a esto, la gente en Centroamérica, sobre todo, se han organizado para salir en caravanas, para no irse en pequeños grupos, organizadas, que se van acompañando durante todo el trayecto. Esto también se ha vuelto una condición en donde viajan más familias completas. Y por eso el dato que daba Alejandro Encinas, una tercera parte de las personas que viajan en las caravanas son infantes. Ese es el contexto en el que se dan estas caravanas masivas, cada vez más grandes y cada vez más seguidas, además. La primera fue durante el periodo de transición de Andrés Manuel López Obrador. Pero las caravanas llevan varios años, no sí, la primera vez, ¿no? pero y habíamos visto algunas tragedias como la San Fernando, por ejemplo, en Tamaulipas, donde más de 70 cuerpos de inmigrantes centroamericanos fueron encontrados sin vida en tiempos de Felipe Calderón. Sí. Lo que está cambiando ahora, me parece, y quisiera preguntarte más bien hacia dónde va esto, es la política migratoria de la 4T, Sí. en teoría iba a ser tratar a los inmigrantes centroamericanos con dignidad, con decoro, a diferencia de cómo nos tratan los estadounidenses. Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, pero, y les decía, mi postura crítica no es por estas imágenes, ahorita hablo sobre las imágenes en concreto, sino porque se han visto rebasados por completo. Sí. O sea, hay un momento en donde muchas de las personas que llegan a los albergues que se acondicionan, pasan muchas horas sin agua, muchas horas sin comida, y hay un foco de infección terrible en estos lugares. Ahí creo que es donde está haciendo falta. Sí hay una intención del gobierno federal de tener como mayor orden en el proceso, en el flujo migratorio, pero hasta hoy no han podido hacerlo, no han entendido la dimensión y la profundidad de estas caravanas, que además, insisto, aunque ya había antecedentes, la primera caravana fue organizada por organizaciones de la sociedad civil mexicanas, junto con algunas de Centroamérica, y fueron... ¿Lo que decía Olga en Estados Unidos? No, Solalinde participó en una caravana y eran 2,000 personas que ahora está muy participaron en esa callada. caravana, y fue hace como un año y Solalinde ahora ya es medio. militarista. Pero es muy bueno escucharte así que al gobierno lo están rebasando. Sí, se han visto rebasados, pero bueno, entonces el tema aquí es que hay una intención, y donde yo sí entiendo perfectamente la posición del gobierno mexicano es cuando dicen, a ver, está bien, no se le va a impedir el paso a nadie, pero siempre y cuando hay dos condiciones mínimas, que respeten las leyes mexicanas, y la otra, que podamos registrarlos, y el registro es fundamental justo para saber quién entra y cuántas personas están entrando. Bueno, era el Es tema de ahí- los brazaletes, Y es ¿no? ahí en donde en el registro, ya está empezando a aventar cosas, Lecona, en el registro es en donde hubo tensión en estas Sí. imágenes que se ven que A ver, pero parecen es que muy- hay como una especie de Pero también porque llegan sin Hay documentación una legal. desconexión, nada más rapidísimo. Hay una pequeña desconexión, porque lo que dices yo, a ver, sí, lo comparto en gran parte, sobre todo el hecho de que por primera vez tenemos este flujo tan masivo de inmigrantes, no había habido tantos antes. Pero por el otro, escuchamos al presidente Donald Trump hoy en la mañana otra vez volver a decir que México no está haciendo nada por no, detenerlos, es que- cuando y aquí es que creemos... no A ver, está pero no haciendo solo, nada. no solo eso. A ver, Algo no, cambió, no está haciendo algo nada. cambió en el maltrato o en la interlocución que estaba teniendo el nuevo gobierno con quienes organizan o acompañan, que es la palabra correcta, acompañan estas caravanas, que fue lo del 28 de marzo. El 28 de marzo Donald Trump tuitea que México no está haciendo lo suficiente. Ya habíamos hablado antes, unos 2, 3 meses atrás en este espacio, de cómo, o por lo menos ya había puesto sobre la mesa, cómo estaban hostigando a los defensores de derechos humanos que van acompañando la caravana. Unas denuncias muy puntuales, de hechos muy puntuales que habían pasado en Tapachula, en la Ciudad de México también, donde detenían a migrantes cerca de los albergues que se habían habilitado para acompañarlos. Y esa había sido la estrategia. Hostigar a quienes a los acompañantes. Estaba rota esa interlocución para el registro, para darles la famosa tarjeta, y hoy vemos esta nueva oleada ya en un contexto distinto, que es de muchísima mayor presión por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, que está desesperado diciendo no están haciendo nada, porque está en campaña Y por yo- las y yo razones que empiezo a sean, ver al pero gobierno le estamos mexicano. comprando, como lo dijo Assam Ahmed en su columna del New York Times, estamos haciéndole la chamba sucia
a Estados Unidos para mantenerle, para mantener aquí el flujo migratorio. No, sí lo estamos haciendo. Bueno fuera de ninguna forma. Una chamba sucia. Y lo que pasó este fin de semana, y lo que pasó ahora con la redada de los en Chiapas. No fue una redada, no fue una redada. Pues una redada. No, a ver, no fue una Así redada. hay que leer. Los medios de comunicación lo denominaron en ese que cada quien tome en casa la postura de lo que es. Vean lo que pasó, pero vean, un Ebrard y lean, una Cordero muy preocupados. Ya no saben qué hacer. Sí. Me parece que es momento que el gobierno mexicano se dé cuenta que no está pudiendo con el tema, que se tiene que parar el flujo y saber cómo se va a solucionar. Ahorita en tu participación nos dices, pero María Versa hace una crónica de Associated Press te quitó la palabra? muy buena, donde habla cómo estaban después de 7 horas de caminar, cansados justo en un punto llevan 7 horas caminando bajo el sol, y llegan y los dispersan. Si eso no es una redada, ¿qué coño es una redada? A ver, para ser honestos, mi querida Laura había pedido la palabra primero. Creo que hay que separar las cuestiones. A ver, es una de las facultades de que tiene el Instituto Nacional de Migración las revisiones. En la ley de migración se tiene que revisar a quienes están. No es una redada, están haciendo su trabajo, que es el marco jurídico, que deben de mejorar la manera. ¿Qué tiene que ver el marco jurídico con la forma en la que se activa la Fuerza Federal? A ver, no. Que no vieron las imágenes jaloneando niños, niñas separándolos. Es que creo que... pero hay que diferenciar las imágenes con el marco jurídico y con las facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración de un control para una migración segura, porque es un tema también de seguridad nacional. Ahora, ¿cómo no va a estar fuera o llegar al punto de esta situación que no se veía antes cuando la 4T le redujo la... Los antes porque antes Ardilio Vargas los encerraba. No, yo creo que sí hay una diferencia porque hay menos presupuesto. O sea, el Instituto Nacional de Migración tiene 26% de presupuesto menos. La unidad de delitos para atención a migrantes tiene un 24% menos. Presupuesto, yo creo que sí. Lo que hacen es yo fui a estaciones migratorias y vi mexicanos detenidos ahí. A ver, yo también he estado ahí. No se trata de estar, se trata de entender la política y no caer digamos, en esta situación porque nos duele a todos. Pero si tienen menos presupuesto las instituciones encargadas del tema, hay un cambio de administración y también el tema a mí me parece que fue un incidente importante en la oleada del perfil, es la visa humanitaria especial, que es la diferencia de esta administración, al menos fundamental, de política pública con la anterior, porque a lo demás es, además de menos presupuesto, la visa humanitaria especial. ¿Qué significa esta visa? Que se las dan a quienes lleguen, pero pueden llegar a todas partes del país. Siempre y cuando se acrediten. O sea, sí necesitan llevarse ahí la diferencia. Eso incentivó que familias enteras dijeran, pues vamos, ¿por qué? Porque cuando había una tarjeta de visitante regional, solamente podías estar en el sur del país. Ahora, ya ha habido declaraciones de que la misma Secretaría de Gobernación dice que ya no las va a dar. Entonces, eso los deja en una situación muy complicada a las personas que iban a la mitad de la caravana y les dicen, ya no te vamos a dar la visa que habíamos planeado. Entonces, son sin duda unas imágenes inaceptables que para mí como mexicana me duelen, y como una mujer que creció en la frontera, que vengo de estar allá haciendo 3 filas para cruzar a Estados Unidos, teniendo todos los documentos y que te traten mal allá, obviamente, y haber estado también en la frontera sur y haber estado en estaciones migratorias y ver la calidad de la situación y saber que quienes están, porque al final de cuentas son mexicanos, esos policías son mexicanos haciendo su trabajo. Claro. Y que no tienen todas las... O sea, lo que a mí me preocupa, en todo caso yo cuestionaría, a mí me da mucho coraje ver las imágenes con niños, pero también, o sea, toda la responsabilidad también la tienen los padres. ¿Por qué los exponen a una situación así? Ay, Dios mío. El Instituto Nacional de Migración ha dicho que en el último mes se han deportado a 15,000 migrantes. Ellos están haciendo su trabajo, están cumpliendo con las instituciones que el país necesita. Y otros 15,000 indocumentados han obtenido visas humanitarias. Es decir, o sea, yo sí observo una 4T, un gobierno que no sabe cómo manejar este tema. Yo creo que, o sea, no se esperaban que llegara esta cantidad de gente, pero al final de cuentas, como por qué los mexicanos y por qué México se tiene que estar viendo expuesto a esta situación y el gobierno no está haciendo realmente nada. Entonces, por un lado tenemos la presión de Estados Unidos, que también es súper válida, y México no sabe cómo manejar a estas personas. Yo creo que lo que tendríamos que hacer sí es detener en un momento, o sea, la entrada de más centroamericanos que están buscando refugio, entender cómo vamos a lograr esto, y ya después de manera ordenada y con una buena organización
pues si quieren seguir entrando la gente, pues que entre, pero de otra manera. Y en 2016, a ver, todos los países, se firmó el Pacto Global para el Sí, tema migración. de migración, en donde se hablaba de una migración segura, ordenada y porque regular. el presidente dice que la- Y a le mí da me parece seguridad una y no tiene irresponsabilidad la manera en que se emiten, o sea, creo que era muy distinto el presidente electo a como presidente de la República. Y si como presidente electo tú le dices a los centroamericanos, aquí los recibimos a todos, la gente va a venir. Y si les dices, aquí los recibimos a todos, pero le pones menos agua a los frijoles, por decirlo de manera coloquial, que es, les das menos presupuesto a las instituciones responsables de atender y de filtrar a esas personas, pues claramente se vuelve Chiapas o ciertos puntos de migración cuellos de botella. Y como bien describías, terrible la situación que hay en las estaciones migratorias, pero ¿cómo y con qué dinero? La siglo XXI de Tapachula, que tiene capacidad para 800 migrantes, hoy tiene 1,800. Sí, están O a de Y raíz de menos la dinero. redada Y menos dinero. No fue una redada, en Chiapas. no Sí, fue una redada. Y no hubo ni una sola familia separada y no hay un solo lesionado. Bueno, pero eso mañana es les personas prometo... que murieron. Y hay migrantes Bueno, porque se fueron asesinados. juntos. Yo Pues creo que hay sí, que para hablar que no los de detuvieran. qué debe de ser. Como lamentablemente ya se registraste. acabó el tiempo de este bloque, ya estamos un minuto arriba, incluso casi más, voy a pedirle a nuestra jefa de información que mañana retomemos este tema con los panelistas de... Y venimos y es una mesa de 8. Pues una mesa de 8, cada quien va a hablar menos, pero con los panelistas de martes y jueves, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú mañana vienes? No. Porque ha habido cambios Lisa. estos días. Lisa. Mañana Lisa viene. Bueno, mañana platicamos más de tema con Lisa. Tenemos que hacer una pausa. Regresando, una mujer de 56 años, murió luego de ser abandonada, sí, abandonada a su suerte por policías del metro de Tacubaya. ¿Hubo incumplimiento de protocolos o no existen? Regresamos a Punto y Contrapunto. El-